Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo, Casa Editorial, en donde discutimos los periodistas los temas que se están tratando hasta ahora y que se llevarán en la edición de mañana del diario El Tiempo aquí en la sala de redacción. Mi nombre es Carlos Solano, hoy en reemplazo de Andrés Mompotes por ausencia. Estos son los temas de los que hablaremos en estos minutos, por ejemplo, lo que se sabe hasta ahora de la tragedia en Toronto y los posibles motivos. El posible anuncio de un concierto de Roger Waters en Colombia y además, en lo más leído, el nuevo edificio Atrio como el edificio más alto de Colombia. Bienvenidos. La clave de las noticias. A esta hora en la redacción del Tiempo continuamos analizando las noticias y una que nos concentra y que, hay que decirlo, todavía hay muchos cabos sueltos, es el caso de un atropellamiento masivo en la ciudad de Toronto. A esta hora, cerca de las 5 de la tarde, momento en el que estamos discutiendo los temas para la edición de mañana, pues estamos a la espera de una confirmación de si es o no es producto del terrorismo o un caso aislado. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora? Edward Soto, editor de Internacional, María del Mar Quintana, del equipo de Internacional, ¿qué sabemos hasta ahora del caso? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y a los amigos oyentes de eltiempo.com. Lo primero que tenemos que decir es que se produjo un atropellamiento masivo en la calle Yonge, una de las principales calles de Toronto, que es la capital económica de Canadá. El resultado es un poco lamentable. Fueron 9 personas muertas, 16 heridas, algunas de ellas de consideración o que incluso tienen comprometida su vida, y una policía que está haciendo una investigación y que hasta el momento, 4 horas después de sucedido el hecho, no ha determinado o al menos no ha anunciado si se trató de un atentado terrorista, que por las características de lo que sucedió hoy comparado con otros sucesos en otras ciudades como por ejemplo Barcelona, Manchester, Londres o incluso Berlín, son muy similares. Entonces vamos con 9 muertos, 16 heridos, a la espera de la confirmación si fue un atentado terrorista o no, y todo hace indicar que pudo haber sido premeditado, porque esa es una hora muy especial, porque el atentado o lo que sucedió fue a la 1:30 de la tarde, un momento en el que la gente sale de sus empresas a buscar lugares para almorzar, y entonces la calle Yonge, que es una de las vías céntricas o principales de esta ciudad, estaba bastante concurrida en ese momento. Y ahí se puede agregar que lo otro que podría dar señas de que sí es un atentado terrorista es el modo en el que ocurrió. Una camioneta blanca que se subió a la acera en la que estaban los peatones y los atropelló. Al atacante ya lo tiene la policía, y dicen algunos de los videos que pudimos observar nosotros en la redacción que él gritaba: asesínenme, mátenme en ese momento. Es decir, como si de alguna manera él sintiera responsabilidad por lo que está sucediendo y lo hubiera premeditado. Sin embargo, es algo que no se ha podido confirmar. Lo otro es que ya estamos pues en las horas después, no se sabe mucho. Sin embargo, ya el alcalde de Toronto, John Tory, salió a confirmar lo que había sucedido y a decir que se estaban dando las investigaciones. Por supuesto, también hay palabras del presidente de Canadá, quien dijo que sus corazones están con las personas y con las víctimas y con los afectados, y que se está llevando todo lo necesario por parte de la policía y de la seguridad en Canadá para que todo salga bien. Sí. También recordando, como decía Edward, que a pesar de que Canadá, es decir, no es la primera vez que vive un atentado terrorista, sin embargo sí es la primera vez donde se ven tantas personas muertas, ¿sí? Ya había sido víctima de otros ataques por parte de yihadistas y otros grupos terroristas. Sin embargo, esta es la primera vez que son 9 personas las que son afectadas. Recordemos que nomás en octubre del año pasado también un radical islamista canadiense atacó a 2 soldados en un centro de reclutamiento. ¿Sí? Y en octubre de 2014 también se dio un atentado muy parecido. Sin embargo, esto es de un atentado de mucha más magnitud. Son 9 personas muertas por el momento y 16 heridos. O sea, este es el de mayor impacto hasta el momento en lo que podría ser una línea de ataques
en Canadá, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que los otros, el número de muertos nunca había pasado de 3. Eran como, digámoslo así, aislados. Siempre hubo ciertas dudas si eran atentados islamistas o no, salvo el de Ottawa, que acaba de mencionar María del Mar, que sí se comprobó que era un atentado de tipo yihadista. Pero lo que hace pensar esto son las características, el modus operandi de lo que sucedió hoy en Toronto, porque ha sido básicamente la misma modalidad de lo que sucedió en Barcelona, en el atentado en las Ramblas, que dejó un número importantísimo de muertos. También lo que sucedió en Manchester y Londres, con una persona que alquila una furgoneta blanca, de esas como de trasteo, se sube en una avenida, en un andén que está lleno de peatones y los atropella y se da la fuga, o en este caso en particular la policía logró detener al supuesto agresor. Entonces todo hace pensar que hay algo detrás de tipo terrorista. Lo que no se sabe es si pudo haber sido un accidente, que esa es una buena posibilidad, o si hay naturaleza yihadista, por decirlo de alguna manera, o de alguna otra reivindicación de tipo político terrorista, que también puede ser otra opción que está abierta y que tal vez es la razón por la cual los investigadores canadienses aún no han confirmado la naturaleza de lo que sucedió hoy. Y hay una última razón que podría estar ahí también inmersa, y es que en este momento Canadá está siendo sede de una reunión de ministros de seguridad del G7. Claro, no han dicho si tiene que ver con que esa reunión se esté efectuando allá a manera de protesta, quién sabe, pero en este tipo de reuniones de tan alta magnitud pueden suceder ese tipo de cosas. Corríjanme si me equivoco, pero hay periodos en los que se presentan muchos ataques de ISIS, de los yihadistas, y no sé si había pasado un tiempo desde el último atentado, no sé, ¿cómo ha sido eso en cuanto al periodo de ataques? Así es, Carlos, el año pasado hubo una temporada en donde prácticamente estábamos informando un atentado semanal, sí. Pero en realidad este año no habíamos registrado uno de esta naturaleza o de esta magnitud. Sí había habido atropellamientos de tipo accidental, claro, pero las sospechas como la que tiene este atentado o lo que sucedió hoy, de que hay naturaleza de terrorismo yihadista detrás, eso es lo que hay que esperar. Pero sí, hacía tiempo que no se nos daba un episodio de estos. Y teniendo en cuenta que ya han sido del mismo modus operandi, como lo decía Edward, en ciudades como Nueva York, Barcelona, Londres, Niza, París, Berlín y Estocolmo. Son exactamente... Quizás el último fue el de Nueva York, sí, en el que atropellaron a varios ciclistas argentinos que estaban, claro, en un paseo de grado de fin de año, recordando mejor el grado de hace muchos años, y estaban dándose una vuelta por Nueva York. De acuerdo, pues vamos a seguir atentos a la noticia en este momento, así es como se perfila. De todos modos estamos atentos a la información de las autoridades canadienses, y los demás detalles y por supuesto el cubrimiento de lo que siga estará ahí en eltiempo.com. Les agradezco mucho, Edward y María del Mar. Lo más leído en eltiempo.com. Y hoy en lo más leído en eltiempo.com es acerca de un edificio que promete ser desde ya, según los cálculos, más alto que el B de Bacatá, que era el que tenía la marca de altura, y pues ante la situación en la que ha vivido el B de Bacatá, no se ha estrenado todavía el B de Bacatá y de repente le aparece un retador. Gabriel Flores, experto en vivienda para El Tiempo, cuéntenos de qué se trata, cómo se llama el edificio y sobre todo dónde va a estar. Carlos, ¿cómo estás? Sí, atrio, la torre sur, porque son dos torres. La norte ya se está construyendo, pero la torre sur, pues sí, efectivamente, como usted lo dice, va a ser la más alta. Hay una cuestión, la torre atrio va a tener 64 pisos, la torre Bacatá, de la que usted también estaba haciendo referencia, tendrá 68, pero el hecho de que tenga más pisos no quiere decir que sea más alta. La torre atrio va a tener 268 metros de altura, y Bacatá 216, por eso es que lo van a desbancar. Sin embargo, el valor agregado y lo interesante para la arquitectura del país y de Bogotá es que se empiezan a construir estos referentes de la arquitectura nacional, y eso es lo interesante realmente. De acuerdo, uno se imagina pues frente a lo que hemos leído sobre el B de Bacatá y cómo no se ha podido finalizar, cómo se va a someter a una ley especial para poder refinanciarse, mal no estoy, corríjame Gabriel por favor, refinanciar el proyecto. Cuando se ve un proyecto de estas dimensiones, uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser sostenible esto si está financiado, pero está relacionado con el centro de convenciones, según entiendo?
El B de Bacatá no tiene una relación directa con el centro comercial. Sí, no, Atrio sí. El Atrio, sí, el Atrio. Exacto, pero el B de Bacatá entró a una organización empresarial, lo que afortunadamente diríamos pues simplemente les da como poder de reacción, no van a entrar a liquidación ni nada de esto, tienen que reorganizarse, tienen que reunir un dinero que les falta para culminar lo que tiene que ver con el hotel, porque el centro comercial ya está funcionando, ya hay gente habitando las viviendas y el proyecto ya es una realidad. Obviamente hay algunas reservas en cuanto al tema de la rentabilidad, pero hablando con uno de los directivos de BD Promotores, la cuestión con que reúnan esos 28.000 millones de pesos que faltan para la culminación de esa parte del hotel, pues saldría adelante. Si les va bien a ellos, le va bien a toda la industria, Carlos, entonces ojalá que todo salga bien. De acuerdo, ¿cuál es la figura detrás del Atrio? Es decir, ¿es una oficina, un edificio de oficinas o cómo es la función de Atrio? Sí, Atrio va a integrar usos corporativos, ellos tienen oficinas, vivienda no van a tener, pero tienen oficinas, y una cuestión muy interesante es que la apuesta por el espacio público es grande, va a tener 10.000 metros cuadrados de espacio público. Ellos quieren que ese lugar, que vale recordar que fue diseñado por Richard Rogers, que es uno de los gurús de la arquitectura mundial, le apuestan a esto, al espacio público, a tener unos sitios culturales interesantes, y esa es la ganancia que va a tener la ciudad y este sector con... ¿Y la salud de ese proyecto, es decir, económicamente, cómo se ve? ¿Pinta bien el panorama? Sí, hasta el momento está bien, han logrado los puntos de equilibrio, lo que es la Torre Norte, como le estaba comentando, ya se ve que va avanzando. La Torre Sur empieza ahora, estará listo en el 2019 y empieza ahora porque también ya logró el punto de equilibrio, es decir, ya están los recursos asegurados. Y usted sabe que aquí siempre entra una fiducia a manejar el tema, entonces eso en cierta forma blinda los recursos. Ok, de acuerdo. Gabriel Flores, experto en vivienda para el Diario del Tiempo, con esta noticia que es, según el comportamiento de los lectores, la más leída a esta hora en el tiempo.com. Muchas gracias. Gracias, Carlos. La cifra del día. Hoy en La Cifra, aquí en el podcast Al Cierre, 6 años de condena para Juan Carlos Martínez Sinisterra, este ex senador que hemos escuchado muchas veces en noticias, vinculado con muchos casos, condenado ya en varias ocasiones, de quien vive saltando a las noticias por también prender el ventilador por otras cosas. Esta vez es por un caso específico sobre un dinero que recibe en un caso relacionado con Rasguño, con un socio de Rasguño, en efecto. Valentina Obando, de la sección Justicia, cuéntanos de qué se trata la noticia, por qué llega esta condena después de tantos años de estar oyendo hablar de Juan Carlos Martínez Sinisterra. Claro, bueno, Carlos, resulta que Juan Carlos Martínez Sinisterra había sido mencionado desde hace más de 10 años por haber recibido supuestamente 300 millones de pesos de un socio de alias Rasguño. Ese proceso pues nunca había llegado como a nada. El año pasado fue absuelto por un juzgado de Cali, pero ahora el tribunal de Cali dice que no, que sí habían razones para condenarlo y lo condena a 6 años de cárcel y también a pagar una multa de 600 millones de pesos por eso. Hay que recordar que esta sería la tercera vez que él va a la cárcel. Tercera vez que va a la cárcel porque había sido condenado en el 2012 por parapolítica, después fue condenado en el 2016 por intención de fraude electoral, por haber manipulado ahí las elecciones de la gobernación del Valle del Cauca en el 2012. Y bueno, esta vez sería la tercera que va a la cárcel. Además además de los 6 años tiene que pagar 600 millones de pesos. Sí, esa es la multa que le impone también el tribunal. Obviamente pues estas multas es bien difícil la recolección de ese dinero, además porque también en el fallo el tribunal especifica que no se probó un incremento patrimonial, o sea, no lograron ver dónde estaba la plata, pero sí se probó que le habían entregado los 300 millones de pesos, pero claro, ellos usan muchas artimañas para esconder el dinero, claro, y es bien difícil pues recuperarlo por parte de la justicia. De acuerdo, pero de todos modos es un caso en el que seguramente la gente estaba esperando una resolución, por lo que dices hace 10 años que estábamos oyendo de este caso. De todos modos, ¿por qué hasta ahora se da una solución al caso? ¿Por qué hasta ahora en este particular, pese a que ya había habido fallos por la parapolítica y por otros casos, por qué hasta ahora se resuelve este? Digamos que esta situación salió a la luz cuando estaban en el proceso de parapolítica, pero en ese momento pues lo que hicieron fue compulsar unas copias para que se abriera un nuevo proceso y no lo incluyeron ahí.
La verdad, no sabría decir por qué la justicia en ese momento decidió no incluirlo. Seguramente ya llevaba ese proceso muy adelante, pues y frenarlo por este nuevo delito era como un retroceso, por eso compulsa copias para que se abra un nuevo proceso o aparte un expediente, y por eso empezó como a correr tiempo después de haber sido, digamos, mencionada esa situación. De acuerdo, entonces Valentina, pues volvemos a oír de Juan Carlos Martínez Sinisterra, seguramente no será la última vez. Sí, y voy a decir algo, puede ser, bueno, que esta sí sea la primera vez que paga en la cárcel por un delito, porque las veces anteriores, a pesar de que estuvo preso un tiempo, los jueces siempre le concedieron al final prisión domiciliaria por encontrar que es padre cabeza de familia. Tremendo, ¿y aquí aplicará también? Entonces, no, en este fallo el tribunal es muy claro en decir que no le van a dar domiciliaria ni libertad condicional, entonces puede ser esta la primera vez, digamos, que pague una condena completa en la cárcel. De acuerdo, bueno, seguiremos oyendo seguramente de Martínez Sinisterra. Muchas gracias, Valentina. Lo que viene para su información. Y hoy en lo que viene, o tal vez en lo que vendría, porque no está confirmado, estamos pendientes de la posible confirmación de un concierto de Roger Waters en Bogotá. Básicamente por lo que ha sido una campaña de expectativa, ningún empresario se lo atribuye, pero hoy sobre un importante monumento en Bogotá, que es el Monumento de Héroes en el norte de la ciudad, apareció flotando en el aire, pues suspendido por unos cables, un inmenso inflable con forma de un cerdo, tal como aparecía en la famosa carátula del disco Animals de 1977 de la banda británica Pink Floyd. Andrés Hoyos de la sección Cultura nos acompaña hoy para que podamos entender un poquito pues de qué se trataría esto, porque ningún empresario se lo atribuye, pero ¿usted cómo lo ve? Pues yo creo que son señales, ¿no? Pero como los ovnis, esas señales toca esperar a que brillen más. A mí me llama mucho la atención una cosa, y es que creo que Animals cumple este año 41 años. Sí, claro. El año pasado celebraron los 40 años del álbum y pues cumple 41, y aunque es una cifra no cerrada, es muy interesante que este tipo de señales aparezcan en un momento como estos. Claro, además aparece sobre un monumento, el Monumento de los Héroes, lleva en el costado del inflable un mensaje que dice Stay Human, sí. Como permanece humano, un mensaje bastante fuerte que alguna gente recibió bien, otros han recibido mal por el hecho de haberse montado sobre el monumento, ¿no? Exactamente, pero hay otra cosa que también me llama mucho la atención, y es tal vez uno de los efectos colaterales de esto, y es la nostalgia. Si usted, como usted bien lo sabe, el concierto de Roger Waters, el primer concierto de él, 2007 exactamente, fue tal vez uno de los conciertos más recordados que ha pasado por Colombia. Sí, en mi caso es el mejor concierto que he visto en Bogotá. Bueno, pues estamos a la espera, ningún empresario se lo ha atribuido, evidentemente van a ser días de conciertos impresionantes aquí en la ciudad. Exacto. Como Radiohead el miércoles, de manera que tal vez los empresarios están esperando que pase el concierto de Radiohead para hacer un anuncio como el que sería Roger Waters en Bogotá, probablemente en el mes de noviembre. Hay que recordar que Pink Floyd se disolvió, que Roger Waters, que fue muy polémico como bajista, y no quería mucho a David Gilmour en un tiempo. No quería ni a Gilmour a él. Exactamente. Entonces, no había mucho amor ahí. Hay una historia bastante pesada en torno a lo que ha sido Pink Floyd y los exmiembros de Pink Floyd, pero Roger Waters pues conserva los derechos, ¿no? Exactamente. De la música, por lo menos de los primeros, como el tercer álbum hasta cierto momento de Pink Floyd, cuando ya sale él y permanece David Gilmour, ¿no? ¿Sabe que es otra cosa que a mí me llama mucho la atención? Que la gente está hablando de buena música. Más allá, mientras esperamos a ver cuál es el desenlace, la gente está volviendo a hablar de buena música, está teniendo sentimientos muy, muy chéveres alrededor de lo que pueda llegar a pasar. Y ponerse a pensar, además es un disco que pone a pensar a la gente, que reta además con las ideas de lo que es una sociedad enmarcada por una serie de problemas y de temas como los que plantea Pink Floyd en cada álbum, como los que planteaba en una ciudad industrial como era la Londres de Animals, sí. Y pues aparece sobre Bogotá, sobre un símbolo de los soldados caídos, ¿no? Y hay algo complejísimo, y es que en la portada de Animals muchos decían que el cerdito que salía en el disco hacía referencia a los políticos. Claro. Entonces hay una reflexión ahí, no sé si se aplique a nosotros, pero hay una reflexión interesante alrededor de todo lo que puede significar tanto el cerdito como la música. Porque hoy estaban diciendo que tal vez Matador iba a tener que dar respuestas en caso de alguna relación con cierto mensaje que hubiera transmitido
matador en estos tiempos. Andrés Hoyos, de la sección Cultura, muchas gracias y estaremos pendientes del anuncio, ¿no? Claro que sí. Hasta aquí, estos son los temas que estamos discutiendo a esta hora en la redacción de El Tiempo y de eltiempo.com. Los invitamos a estar pendientes del podcast Al Cierre todos los días, de lunes a viernes, a través del tiempo.com y en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias.